En Honduras, en el contexto de pandemia, el 32% de las mujeres perdieron sus fuentes de ingreso remunerado, lo cual supone un significativo retroceso no solo en sus vidas, sino también en el desarrollo del país y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy más que nunca se requiere de acciones estatales para el empoderamiento económico de la mujer. Los derechos de ESCA son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. Cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas para asegurar la plena efectividad de estos derechos. La pandemia no es excusa. Exige tus derechos. La pandemia no es excusa, exige tus derechos. Agudizado por las crisis sanitaria y ambiental, los riesgos para defender el territorio en un contexto de suspensión de garantías constitucionales conllevan a que los defensores y defensoras realicen su trabajo de defensoría en un marco de desprotección. La vida de defensores y defensoras debe ser garantizada. La pandemia no es excusa, exige tus derechos. Si nosotros como ciudadanas y ciudadanos, hondureños y hondureñas, no hacemos valer nuestro poder como soberano para exigir el respeto a nuestros derechos, entonces el Estado no nos va a hacer caso, por decirlo de esa manera. Entonces en ese punto nosotros lo primero que es exigirle, ¿verdad? Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. La apuesta es articularnos ya en una forma más sólida, más estructurada, y que dé pie pues precisamente a la exigencia del respeto a los derechos humanos. El Estado, por ejemplo, se olvidó por completo de la población de Zacategrande. No mandaron pruebas allá al centro de salud, medicamentos, estuvo cerrado un tiempo por lo mismo tanto. Entonces no se atendían a las personas en el centro de salud por la pandemia. Entonces ahí se nos estaba violentando el derecho, porque las personas no solo del COVID quizás padecían, o otras personas que tienen otras enfermedades de base y que necesitaban en ese momento la asistencia del centro de salud, y no. Igual no habían medicamentos, solo acetaminofén. Derecho, o sea, es consecuente de los demás. Si le violan el derecho a la salud, por ende le están violentando el resto de derechos, ¿no? Es consecuente. La pandemia no es excusa, exige tus derechos. Para mí, en primer lugar, lo que tenemos que exigir es ante las autoridades del gobierno que se nos respeten los derechos que como indígenas tenemos, no solo en el tema de salud, sino también que en educación, el trabajo, para cubrir con el derecho económico, que eso es lo más difícil que como comunidades o mujeres tenemos. Para mí es bien importante exigir que se me cumplan mis derechos, porque con eso siento que me hago valer ante la sociedad, el mundo entero, y al mismo tiempo busco alianzas para que se cumplan esos derechos para todas las mujeres indígenas. Mi consejo sería
Bueno, para todos los pueblos indígenas que busquen la unidad, buscar alianzas, espacios para poder defender nuestros derechos, no solo los chortí, sino esto es a nivel de todos los pueblos indígenas en Honduras. Hablar de pueblos indígenas o hablar de la presencia de los pueblos indígenas, nosotros sentimos como que somos invisibles, no somos tomados en cuenta dentro de los planes y proyectos ejecutados dentro de un plan de gobierno. Sabemos que como pueblos indígenas vivimos en áreas donde existen comunidades, familias muy vulnerables y necesario pues de la medida que pudiese ser implementar planes y proyectos donde hagamos sentir que nosotros también somos parte de Honduras. Honduras es signatario de varios convenios internacionales. La comunidad internacional ha ratificado hablar del convenio 169 que nos habla de los derechos de nosotros los pueblos indígenas, hablar de la ley de declaración de las Naciones Unidas, así como también en la Constitución de la República hay 2 que 3 artículos de ley específicos, como el 346, que dice que es deber del Estado brindar medidas de atención y protección a los pueblos indígenas en donde estuvieran asentados. Entonces nosotros consideramos que cualquier gestión, cualquier medida de presión que nosotros hiciéramos no es para violentarle los derechos a otros, sino es para exigir nuestros propios derechos. Yo creo que debemos de exigir como defensores y defensoras de derechos humanos es primeramente el cumplimiento de la legislación hondureña y de los tratados y convenios internacionales de los cuales Honduras es parte. Creemos que en Honduras hay buenas leyes que dan el respeto a los derechos humanos, incluso a la misma Constitución de la República. Lo que queremos es el empoderamiento de la población, que conozca sus derechos, que conozca sus deberes, para que no se permita que por parte de funcionarios públicos se sigan violentando los derechos humanos. Solo conociendo, solo formándonos en este proceso, podemos nosotros demandar y exigir el respeto y la garantía que los seres humanos tenemos a los derechos humanos. Una vez que nosotros tengamos cumplidos los derechos humanos, podemos decir que tendríamos paz y tranquilidad en nuestras comunidades. Debemos de atender y conocer todo esto para que de alguna manera la población haga valer sus derechos y que la población también pueda reclamar sus derechos, pero que también pueda cumplir con sus obligaciones que tenemos como seres humanos y como ciudadanos en este país. Siempre hay un respeto, porque a uno que es pobre, el gobierno lo toma como que no valiera nada. No tenemos derecho a las vacunas, solo entre ellos están siendo vacunados, pero nosotros ni nos mencionan. Si uno no exige sus derechos, nadie lo va a escuchar a uno. Entonces uno exigiendo su derecho, cualquiera puede decir, vamos a apoyar para exigir nuestros derechos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos derechos. Para que nosotros seamos escuchados tenemos que unirnos y alzar la voz exigiendo nuestros derechos. Sí, a veces a uno de mujer no lo toman en cuenta. Siempre uno de mujer es marginado por el hombre. No tal vez por el esposo, sino por otras personas que en reunión y todo eso a uno no lo toman en cuenta. Ya con las capacitaciones que hemos tomado entre todas las compañeras, ya tenemos una brecha como para seguir luchando por nuestros derechos, para seguir siempre asesorando a más mujeres, a más compañeras.
El Estado debe de garantizar el derecho de la mujer indígena. Nosotros siempre hemos criticado y lo decimos con nombre y apellido en el actual gobierno en el que hemos estado, se nos han violentado todos nuestros derechos. El derecho a la salud no ha estado, aunque el gobierno diga que ha apoyado a pueblos, nunca nos ha apoyado. Y entonces, por lo tanto, en los momentos nuestros derechos como que se nos han violentado. No hay ningún derecho para nosotros, como que el gobierno le ha puesto interés a otros medios económicos, porque es lo que más le han apuntado, mientras que a nosotros se ha quedado olvidado todo el pueblo. El gobierno no ha sido un gobierno de cobertura que nos dé amplitud para acercarnos a él y llegar a las vías de diálogo. Bueno, lo que necesitamos un poquito más es unidad y sentir conciencia de nosotros mismos y conciencia de los demás. Pero todos tenemos el mismo derecho, en el cual lo que necesitamos es hacer conciencia de lo que somos. Somos indígenas, no importa lo que seamos. Lo que importa es que nuestros derechos tenemos que exigirlos y unirnos para hacer más presión ante el gobierno, que se respete todo acuerdo internacional y nacional para que seamos verdaderamente pueblo. En los derechos de la salud, fíjate que estamos bien atrasados, porque un ejemplo, si en mi comunidad o yo, mi persona me enfermo y vengo al centro de salud, lo que me dicen que medicamentos no hay. Nos toca hacer acostumbrar las costumbres que hacían antes, los remedios caseros que le llamamos nosotras. Mi mensaje sería, en primer lugar, dejar el miedo. Porque si nosotros nos encerramos en el que no puedo, nunca vamos a aprender. Y aprender a valorarme, aprender a salir a buscar cómo puedo mejorarme yo como persona. Unidas podemos hacer bastante por nosotros mismos. Las mujeres merecemos respeto de nuestros derechos. Se está violentando el derecho a la salud, bastante se está violentando ese derecho. Se están violentando los derechos humanos ahorita en la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, están violentando más los derechos humanos en nuestros municipios. Nosotros hemos querido hacer incidencia en nuestros municipios debido a tanta violación de derechos humanos. Conozco varios casos donde mujeres en estado de embarazo no recibían su control prenatal. Y hemos logrado que lo hagan, ¿verdad?, con exigencia. Bueno, yo digo que debemos exigirlo, ¿verdad?, hombres y mujeres que levanten la voz. Yo siempre les digo, mujeres, ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que exigir. Ellos están para que los atiendan, tanto como las enfermeras, los médicos tienen que atenderlo, es su derecho. Bueno, yo le diría a hombres, mujeres, jóvenes, que no se dejen violentar sus derechos. Que busquen la forma de exigir. Nosotros manejamos un lema que en las calles podemos exigir, porque es la única forma que miramos estas exigencias, pero también denunciar, ¿verdad?, todas estas acciones que hacen los gobiernos locales, el gobierno central, violentando los derechos humanos. Desde inicio de pandemia, les cuento que en la zona sur, y el primer caso que se dio de COVID fue en mi comunidad, en el municipio del Triunfo, aquí en la zona sur. Nosotros no sabíamos nada de COVID, no sabíamos qué hacer, qué responder como líderes de la comunidad. Desconocían, porque no daban una información clara, que lo que estaban haciendo, militarizar, pero no estaban atendiendo a la comunidad como tal. Nos han privatizado, hasta de la información los privatizaron en ese tiempo. El comunicado que nosotros hicimos, así fuimos atendidos.
aunque se molestaron porque reclamar el derecho a otros les molesta. En estos tiempos de pandemia hemos luchado porque cada persona que se enferma se tiene que ver con sus propios recursos. El que tiene y el que no puede verá cómo lo va a lograr, porque en los centros de salud no tenemos nada. A los comunitarios, a los municipales, a los departamentales, a nivel nacional es posible, que se involucren a la formación, porque si no conocemos, no nos formamos, no conocemos la exigibilidad de nuestros derechos. Pienso yo que en estos tiempos que hay mucha discriminación contra la mujer, podemos organizarnos nosotros las mujeres, que es las capacitaciones que estamos recibiendo ahora. Y sabemos que solamente organizadas podemos luchar para que nosotros las mujeres seamos valoradas. Se respeta los derechos a la mujer porque somos discriminadas, no somos contadas ante las organizaciones. De repente porque somos indígenas, pues no nos toman en cuenta, no nos valoran. Si vamos a un centro de salud, allí pues no nos dicen pasen adelante, qué necesita, sino que nos dicen, si preguntamos alguna medicina, nos dicen para ustedes no hay. Yo el mensaje que le doy a mis compañeras mujeres de otras comunidades, como también en mi comunidad, que debemos de acudir a las reuniones cuando se nos invitan y que a través de esas reuniones uno aprende cómo poder hacer una veeduría y unirnos pues para ir a exigir los derechos allá donde están las autoridades. En el actual contexto del COVID-19, la defensa de los derechos en Honduras se ha vuelto más difícil y peligrosa. Más de una decena de defensores, defensoras y periodistas han sido asesinadas y asesinados sin que el Estado les haya brindado protección. ¿Cuántos más deben perder la vida para obtener justicia? La pandemia no es excusa. Exige tus derechos. Proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto del COVID-19 en Honduras. A la fecha, el Estado dice haber ejecutado 3.340 millones de lempiras para atender la emergencia de la pandemia. Sin embargo, los hospitales móviles aún no funcionan y el sistema de la salud ha colapsado, que ya contabiliza más de 8.000 muertes por COVID-19. ¿Cuántas más debemos esperar para tener un sistema de salud que dé respuestas a la pandemia? La pandemia no es excusa. Exige tus derechos. Proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto del COVID-19 en Honduras. En la actual pandemia, el sistema educativo lleva más de 100 días sin clases. A pesar de las clases virtuales, casi 400.000 escolares descontinuaron sus estudios al no tener un aparato inteligente y acceso a Internet, sin que el Estado ofrezca una estrategia viable. ¿Cuántos más deben desertar para obtener la atención del Estado? La pandemia no es excusa. Exige tus derechos. Proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto del COVID-19 en Honduras. Más de 100.000 denuncias al 911, más de 200 femicidios y más de 300 violaciones. Este es un balance alarmante para las mujeres y niñas en el actual contexto de la pandemia, sin que el Estado dé respuestas oportunas para prevenir, juzgar y sancionar. ¿Cuánto más debemos esperar para que llegue la justicia? La pandemia no es excusa. Exige tus derechos. Proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto del COVID-19 en Honduras.